Bueno, vamos a iniciar con lo que es la gluconeogénesis, el metabolismo del glucógeno y en el próximo video veremos lo que es la vía de las pentosas fosfato. Esos son los temas que vamos a abordar a continuación y pues vamos a darle. Ok, ¿qué es la gluconeogénesis y cómo funciona? Ok, básicamente la gluconeogénesis, como su nombre lo dice, es la generación, o sea, génesis, ¿ok? Generación viene de génesis, de nueva, neo, como podemos ver aquí, gluconeo, eh, vaya, de glucosa lo que es, o sea, generación, génesis de nueva neoglucosa, ¿ok? A partir de metabolitos comunes. Las células humanas consumen 160 gramos de células de glucosa, 160 gramos de glucosa al día, perdón. La cantidad basal de glucosa en la sangre es de 4 gramos. El 60 al 75% se consume en el cerebro, ¿ok? La finalidad de todas estas vías en cuanto a esta materia es llevarle básicamente glucosa al cerebro, porque el cerebro es lo único que consume. Lo único que consume el cerebro es glucosa. Los fluidos corporales solo contienen 20 gramos de glucosa. Las reservas de glucógeno del hígado producen de 100 a 150 gramos de glucosa. Las reservas de glucógeno de los músculos producen de 350 a 400 gramos de glucosa. Es donde más reservas tenemos. Las reservas de glucógeno se agotan, ¿ok? Al menos parcialmente, durante el ejercicio extenuante. O sea, básicamente lo que es la glucosa, estas reservas de glucógeno no son muy grandes. Para que tengan una idea, esta reserva de glucógeno se puede agotar durante un ejercicio extenuante, por ejemplo. O sea, es muy limitada nuestra reserva de glucógeno. Por lo tanto, el cuerpo debe ser capaz de producir su propia glucosa, ¿ok? Todo lo que esté marcado en amarillo, así resaltado en amarillo y en rojo, es muy importante, ya lo saben. La gluconeogénesis se utiliza para lo que es mantener la actividad normal del cuerpo, pero cuando la ingesta de alimentos es baja, ¿ok? O tras un consumo excesivo de energía, por ejemplo, lo que es el ejercicio. O sea, básicamente la gluconeogénesis se va a activar cuando hay una ingesta de alimentos baja y cuando se está en ejercicio extenuante. Eh, También va a restaurar el glucógeno agotado cuando los precursores de la glucosa estén en exceso. O sea, cuando tengamos glucosa en exceso se va a volver a formar glucógeno. Y ahorita vamos a ver ese procedimiento. Sustratos para la gluconeogénesis. El piruvato, el lactato, el glicerol. El glicerol es una molécula de la grasa. La alanina y otros aminoácidos y todos los intermediarios del ácido tricarboxílico. Pueden ser utilizados para producir glucosa. Incluso lo que es el TCA es básicamente el ciclo de Krebs. Incluso los ácidos grasos con cadena de carbono no pueden ser utilizados. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos solo producen acetil-CoA. ¿Ok? El acetil-CoA, que es a través del ciclo de Krebs, que lo van a ver en próximos videos, se convierte en dióxido de carbono, en agua y energía, pero no puede proporcionar la síntesis neta de azúcares. O sea, básicamente no puede producir glucosa. Sin embargo, el glicerol puede utilizarse para producir glucosa, pero en otra vía, no en el del ciclo de Krebs. Los ácidos grasos de cadena impar producen una pequeña cantidad de propionil-CoA que puede transformarse en lo que es succinil-CoA, que es un intermediario en el ciclo de Krebs, no es directamente un, un un sustrato propio del ciclo de Krebs, sino que es un intermediario, ¿ok? Eso es importante, por lo que puede convertirse en un sustrato de la gluconeogénesis. También características de la gluconeogénesis, como podemos ver acá, la gluconeogénesis conserva 7 pasos de la glucólisis, ¿ok? Porque hagan de cuenta que la glucólisis va de arriba hacia abajo y la gluconeogénesis irá de abajo hacia arriba, partiendo desde piruvato o depende qué molécula se está utilizando o cuál se esté produciendo en ese momento. Pasos 2 y 4 al 9 de la glucólisis. Básicamente se sustituyen 3 pasos en los sitios de control clave de la glucólisis, que son 1, 3 y 10, como ya vimos en el video pasado. Los sitios de control, las enzimas que son excesivamente controladas. La glucosa 6-fosfatasa
sustituye a la exocinasa. ¿Ok? Como ya vimos, reacción 1 de la glucólisis. La fructosa 1,6-bifosfatasa o FBP1, eso es muy importante, sustituye a la fosfofructosinasa, o sea, a la PFK1. ¿Ok? Vean cómo en vez de PFK1 en la glucólisis pasará a ser FBP1 cuando sea gluconeogénesis. La PFK1 recuerden que es la reacción 3 de la glucólisis. La piruvato carboxilasa y la fosfenol piruvato carboxicinasa, carboxiquinasa y sinasa es lo mismo, sustituyen a la piruvato sinasa, que es la reacción 10 de la glucólisis, como pueden ver. Si se van a internet y ponen glucólisis, ahí les va a poner lo que es toda la vía. Y si lo pueden tener al lado en su cuaderno ahí anotado para que vayan siguiendo el video, mucho mejor para que me vayan entendiendo. Y pues básicamente ambas requieren una inversión de energía. Otra cosa es que estas nuevas reacciones proporcionan una vía espontánea. Y esas nuevas enzimas proporcionan nuevos mecanismos de regulación. No le hagan caso a esto, básicamente quédense con la idea en que estas nuevas reacciones proporcionan una vía espontánea y esas nuevas enzimas proporcionan nuevos mecanismos de regulación. ¿Cuáles enzimas? FBP1, eh, lo que es la glucosa 6-fosfatasa y la fosfenol piruvato carboxicinasa. Ok, la gluconogénesis, 11 reacciones, ¿ok? Algunas reacciones prestadas son de la glucólisis y otras pues son nuevas, como ya vimos anteriormente, creo que son solo 3. Lo que es la gluconogénesis conserva 7 pasos de la glucólisis, lo que son pasos 2 y 4, 9 de la glucólisis. Se sustituyen 3 pasos en los sitios de control clave de la glucólisis, 1, 3 y 10, como ya vimos. Eh, es de la misma diapositiva, disculpen la confusión. De ahí tenemos que, pues, este pequeño mapa que donde decimos que 11 reacciones son en total de la glucogénesis, algunas reacciones prestadas de la glucólisis y las otras son nuevas. Aquí tenemos la gluconogénesis que es 1 y 2, ¿ok? Las reacciones 1 y 2. Como podemos ver, aquí está el ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs y lo que es el lactato. La reacción 9, vean cómo aquí de la piruvato carboxilasa cambió a la fosfenol piruvato carboxilasa, ¿ok? En lo que es la gluconogénesis. Aquí, por ejemplo, eh, fue de cambio la fructosa 1,6-fosfatasa y aquí la glucosa 6-fosfatasa. ¿Ok? Que recuerden que aquí al lado estaba la primera enzima de la glucólisis, que era la exocinasa o la glucosinasa, dependiendo cuál necesitemos, como ya dije como ya vimos en el anterior video. De ahí tenemos la vía de la gluconeogénesis. Como podemos ver, aquí está hacia abajo glucólisis y hacia arriba está gluconogénesis. Aquí es muy importante recalcar el piruvato, donde está aquí la reacción 10, que por ejemplo en la glucólisis sería la piruvatosinasa, ¿ok? Para convertir fosfenol piruvato a piruvato. Pero lo que es en la gluconogénesis se activa la piruvato carboxilasa. La piruvato carboxilasa, es la enzima que va a producir, que va a pasar de piruvato a fosfenol piruvato en la gluconogénesis, porque vamos a ir hacia arriba ahora, ¿ok? Vean cómo están las flechitas. Si ven flechitas así, quiere decir que puedo ir como tanto hacia abajo como hacia arriba, como regresar. Entonces, la activación de la piruvato carboxilasa va a inhibir a la piruvato sinasa. Y después, como podemos ver, aquí tenemos la fosfenol piruvato carboxicinasa. La primera reacción de la gluconogénesis se produce en la matriz mitocondrial. Esto fue pregunta de examen, recuerdo. Como podemos ver aquí lo que pasa es que el piruvato, para entrar a hacer el ciclo de Krebs, tiene que entrar a la mitocondria. Porque hagan de cuenta que el piruvato aquí está en el citosol. Pero para poder convertirse a acetil-CoA en el ciclo de Krebs que lo verán próximamente, tiene que entrar a la mitocondria, ¿ok? Simplemente quédense con que el piruvato, para volverse acetil-CoA, tiene que entrar a la mitocondria primero, ¿ok? Y esto, que la primera reacción de la gluconogénesis se produce en el, este, en lo que es la matriz mitocondrial.
en la mitocondria, vaya. Vean cómo aquí en la piruvato carboxilasa se usa una molécula de ATP y pues nos va a dar ADP, que ya es la molécula ya sin energía ni nada, y también este dióxido de carbono y el otro sustrato que es oxaloacetato. Vean cómo aquí de fosfonol piruvato pasa a piruvato directamente, pero cuando es para la gluconeogénesis no pasa eso. Aquí tenemos que pasar de piruvato a oxaloacetato, que todo esto pasa en la matriz mitocondrial, vean acá, y ya del oxaloacetato, para que pueda el piruvato salir de la matriz mitocondrial, no puede salir así como por su casa piruvato, sino que tiene que convertirse en un intermediario, el oxaloacetato. Y ya el oxaloacetato ya puede salir para convertirse en fosfonolpiruvato y salir de la matriz mitocondrial y pasar al citosol otra vez, como vimos aquí, ¿ok? Básicamente va a ser este movimiento, el oxaloacetato se va a mover para salir del citosol y volver a convertirse en fosfonolpiruvato. Pero vean cómo aquí en la glucólisis de fosfonolpiruvato, para pasar a piruvato, no hay un intermediario. Vean cómo aquí en el fosfonolpiruvato está en el citosol y ya directamente pasa a piruvato en la matriz mitocondrial, como podemos ver aquí. Esto ya es el citosol y seguimos. Lo que es la inversión de la piruvato sinasa requiere de dos nuevas enzimas, ¿ok? Tenemos la piruvato carboxilasa, ¿ok? Que es la reacción del piruvato va a pasar a oxaloacetato, que esta requiere de ATP y bicarbonato como sustratos. ¿Ok? Entonces vamos a requerir de piruvato más bicarbonato y ATP para poder convertirlo a oxaloacetato. ¿Ok? En lo que es la gluconeogénesis. Acuérdense que aquí estamos hablando de gluconeogénesis. Y el oxaloacetato va a venir acompañado de ADP y de un fosfato inorgánico. Las reacciones de carboxilación que utilizan bicarbonato como fuente de carbono requieren biotina, ¿ok? Vitamina B7 como coenzima. Eso es muy importante igual. Las reacciones de carboxilación que utilizan bicarbonato requieren biotina, ¿ok? Recuerden, siempre que una reacción utilice bicarbonato, requiere como fuente de carbono la vitamina B7. Acuérdense, bicarbonato, biotina, B7. B, ¿ok? B7, así. Lo que es la piruvato carboxilasa es una enzima dependiente de la biotina, ¿ok? De la vitamina B7. La biotina, cuando se une covalentemente a una lisina del sitio activo, forma biotinicilina o biocitina, que es un grupo prostético. Esto no es tan importante, pero es un dato por si quieren saber. ¿Ok? Aquí podemos verlo aquí. También cabe recalcar que el nitrógeno de la parte inferior de esta estructura es el que transfiere la unidad de carbono al piruvato. Esto sí es importante. El nitrógeno de la parte inferior de esta estructura es el que transfiere a la unidad de carbono al piruvato. Entonces el nitrógeno aquí también es muy importante. Ok, lo que es la piruvato carboxilasa es una enzima dependiente de la biotina, ¿ok? Si no hay biotina, no pasará la piruvato carboxilasa, no podrá hacer su acción. ¿Por qué? Porque la piruvato carboxilasa es una enzima mitocondrial, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que es una enzima que está solamente en la mitocondria y su reacción es el inicio de la gluconeogénesis. Es importante. ¿Cuál es la reacción inicial la reacción inicial de la gluconeogénesis? La piruvato carboxilasa. Y es la enzima determinante de esta vía. En la mayoría de los organismos, la piruvato carboxilasa es un homotetrámero. Aquí podemos ver que son subunidades de 130 kD y pues cada subunidad está compuesta por unidades funcionales. Como aquí podemos ver que tenemos la BC, que es la biotina carboxilasa, tenemos la BCCP, que es una proteína, aquí están estas dos, que son proteínas transportadoras de carboxilo de biotina, y luego tenemos la CT, que es una carboxil transferasa, que son estas dos, y aquí están las otras dos de BC. Por eso se llama homotretrámero, porque tiene tres enzimas, una, dos, tres. De ahí tenemos una regulación alostérica. ¿Qué es esto? Básicamente una regulación alostérica cuando el ATP o el acetilcoenzima A son altos, ¿ok? Y básicamente el piruvato entra a lo que va a ser la gluconeogénesis. Bueno, entra lo que es una regulación alostérica.
De ahí tenemos, o sea, bueno, de ahí nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo sale el oxaloacetato de la matriz mitocondrial? Porque sabemos que el oxaloacetato para pasar a piruvatos tiene que ser oxaloacetato y el oxaloacetato ya puede salir, ¿no? Como podemos ver aquí, vean cómo está piruvato, el piruvato ya entra a lo que es la matriz mitocondrial, se hace oxaloacetato y aquí pasa algo, aquí dice malato. Entonces ahorita vamos a ver qué pasa por acá. El piruvato se convierte en oxaloacetato en la mitocondria, ajá, como podemos ver acá. Sin embargo, el oxaloacetato no puede ser transportado a través de la membrana mitocondrial, por lo tanto debe reducirse a malato, ¿ok? Por una malato deshidrogenasa, ¿ok? Si les preguntan en el examen, qué enzima es la que convierte el oxaloacetato a la malato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque le estamos quitando básicamente hidrógenos. A continuación, el malato es transportado al citosol por la lanzadera malato-aspartato. Esto fue pregunta de examen. ¿Cómo es el malato transportado fuera del citosol? Mediante la lanzadera malato-aspartato. En lo que es en el citosol, el malato se oxida de nuevo a oxaloacetato. O sea, básicamente el malato va a volver a convertirse en oxaloacetato antes de que la gluconeogénesis pueda continuar. Acá hay una nota. La lanzadera de malato aspartato es un sistema de transporte complejo, ¿ok? Lo estudiaremos en detalle en el tema de metabolismo de los aminoácidos y el transporte de energía redox, igual en el siguiente video. Aquí podemos ver la malato deshidrogenasa y aquí está la lanzadera. Técnicamente aquí debería estar. Ya es oxidado para, eh, para volverlo oxaloacetato y continuar con la gluconogénesis. De ahí tenemos que la fosfenol piruvato carboxicinasa utiliza GTP. ¿Qué es GTP? Básicamente el GTP es lo mismo que como si dijéramos ATP y una reacción de descarboxilación para impulsar la síntesis de fosfenol piruvato. Okay, ATP y GTP son los mismos para fines educativos. Esta reacción citosólica convierte el oxaloacetato en fosfenol piruvato, o sea, el PEP, y pues básicamente la fosfonol piruvato carboxicinasa necesita mucha energía para impulsar esta reacción, ¿ok? Vamos a darle la PEP carboxicinasa. Y se proporciona de dos maneras. La descarboxilación es una reacción favorable. El GTP se hidroliza y el grupo fosfato se transfiere al sustrato, ¿ok? Esta reacción es equivalente a una hidrólisis de ATP porque el nucleósido difosfato sinasa utiliza ATP para regenerar nuevo GTP. Básicamente, que acabo de decir aquí, que el oxaloacetato, al unirse con lo que es la descarboxilación más el GTP por la fosfenolcarboxicinasa, se va a adherir. Vean cómo aquí se está adhiriendo. Agarramos lo que es parte del grupo carboxilo y lo pegamos a lo que es el fosfenolpiruvato y lo restante se va a convertir en dióxido de carbono. Ok, aquí dice, el dióxido de carbono añadido al piruvato en la reacción de la piruvato carboxisilasa se elimina en la reacción de la fosfenolpiruvato carboxicinasa. De ahí tenemos la vía de la gluconogénesis. Podemos ver aquí que es en lo que es el citosol y el oxaloacetato. Siguiendo ya, siguiendo lo que es la fosfonolpiruvato carboxisinasa, ya salió y luego vamos a ir hacia arriba. Por la enolasa se va a hacer un fosfoglicerato y por la fosfoglicerato mutasa se va a convertir a 3-fosfoglicerato. Aquí ya está en el citosol, ¿ok? Y más arriba está la fosfoglicerato sinasa. Y pues esta reacción que está aquí arribita, lo que va a convertir va a ser a 1,3-bifosfoglicerato y esta reacción consume ATP. ¿Ok? Todas las reacciones que donde vean que consumen ATP, por lo regular son importantes y las preguntan en el examen. No, memorícense la enzima y convierte de a qué, mediante qué enzima y en qué vía. Estas tres reacciones son reversibles, igual eso es muy importante. Estas tres reacciones sí son reversibles. Lo que compone lo que es a la enzima enolasa, la fosfoglicerato mutasa y a la fosfoglicerato sinasa. Eh, ¿Qué más? También que lo que es la vía del piruvato hasta la glucosa 6-fosfato requiere de 4 ATPs y 2 GTP, o sea, 6 moléculas de energía, como podemos ver aquí que no se logra ver. Aquí como podemos ver, seguimos.
Tenemos que nos quedamos en 3-fosfoglicerato. Aquí está la otra molécula de ATP por la fosfoglicerato sinasa. Pasa a 1,3-bifosfoglicerato. De ahí tenemos la gliceralilo 3-fosfato deshidrogenasa, que es otra enzima. Nos va a dar una desfosforilación, una reacción de reducción y nos va a convertir a gliceralilo 3-fosfato, que se puede convertir también a dihidroxiacetona. Y de ahí, este gliceralilo 3-fosfato, mediante la fructosa bifosfato aldolasa, se va a convertir en la fructosa 1,6-bisfosfato. ¿Ok? Acuérdense que aquí estaba PFK1 cuando era glucólisis, ¿no? Pues ahora ya no va a estar. Ahora va a ser la hidrólisis de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato mediante la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Ok? Pues sí, tiene sentido. Fructosa 1,6-bisfosfato va a ser mediante la enzima fructosa 1,6-bisfosfatasa a fructosa 6-fosfato. Estos nombres están larguísimos. Esta fructosa 1,6-bifosfatasa, bifosfatasa se le llama FBP1, ¿ok? Este es importante porque esta va a inhibir a lo que es PFK1. No las confundan. FBP1, fructosa 1,6-bifosfatasa, pues 1, y PFK1, que es la fosfofructosinasa 1. Y de ahí pues ya pasamos con la fructosa 6-fosfato, va a pasar a glucosa 6-fosfato y aquí la glucosa 6-fosfatasa va a hacer que se convierta a glucosa. Entonces vean cómo que desde piruvato ya sacamos lo que fue glucosa. Y todo esto acuérdense que ya ocurre en el citosol. Y acuérdense cómo salió el piruvato de la mitocondria mediante la lanzadera aspartato, malato aspartato, que la vimos en la anterior diapositiva. Hablemos de la fructosa 1,6-bifosfatasa, ¿ok? Es una enzima termodinámicamente favorable. Básicamente el punto en el hígado el punto de concentración en el hígado es de menos 16,7, ¿cómo se llama? Moles, y se trata de una enzima regulada alostéricamente, ¿ok? Lo que es el citrato estimula, ¿ok? Y la fructosa 2,6-bifosfato inhibe. ¿Por qué? Porque recordamos que esta es de la vía de la glucólisis y esta enzima es de la vía de la gluconogénesis. También el AMP inhibe, eh, y lo que es la inhibición por el AMP es potenciada por la fructosa 2,6-bifosfato. Aquí podemos ver otra vez la reacción de fructosa 1,6-bifosfato por la fructosa 1,6-bifosfatasa va a producir la fructosa 6-fosfato. Básicamente que la glucosa 6-fosfatasa se convierte a glucosa 6-fosfato a glucosa en lo que es el endoplásmico rugoso, lo que es el ER, como podemos ver acá. Eh, Aquí podemos ver todas las reacciones. Podemos ver la glucosinasa, la PFK1, la fructosa bifosfatasa aldolasa, que son de lo que es la reacción de glucólisis. Y de este lado podemos ver lo que son de las reacciones de la gluconogénesis, como la FBP1 y la glucosa 6-fosfatasa. Aquí podemos ver de que de fructosa 6-fosfato para pasar a glucosa 6-fosfato, que es la que nos faltaba, es la fosfoglucoisomerasa. Igual todo este mapa lo pueden encontrar en internet, así completito. Y pues básicamente que esta reacción ocurre en el en el endoplasmatic rugostic, en lo que es el núcleo, en lo que es en la célula, básicamente en esta partecita. Recuerden que aquí está el núcleo y aquí está el ER, que no recuerdo cómo se hacía bien en español. Y pues aquí ocurre la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfatasa para convertirse a glucosa. Recuerden que lo mismo que pasa con la FBP1, la glucosa 6-fosfatasa inhibe a la glucosinasa. De ahí tenemos que la glucosa 6-fosfatasa convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa en el RE, que es la presencia de glucosa 6-fosfatasa en el RE de las células del hígado y del riñón hace posible la gluconeogénesis. ¿Ok? Eh, lo que es el músculo y el cerebro no realizan gluconeogénesis. ¿Ok? Y la glucosa 6-fosfato se hidroliza después de su captación en el retículo endoplasmático. Así se llama, retículo endoplasmático, ya me acordé.
También el sistema de glucosa 6-fosfatasa incluye la propia fosfatasa y tres proteínas transportadoras, T1, T2 y T3. Esto es básicamente para que sepan como un dato curioso. La T1 lleva la glucosa 6-fosfato al retículo endoplasmático, donde es hidrolizada por la fosfatasa. T2 y T3 exportan glucosa y fosfato inorgánico respectivamente al citosol. Eso si quieren memorícenselo, pero no recuerdo que me lo hayan preguntado en el examen, pero de todos modos se los puse. Y también cabe recalcar que la glucosa es exportada a la circulación por el GLUT2, como ya vimos en la clase pasada, los diferentes tipos de GLUTs. Aquí vemos la glucosa 6-fosfatasa convirtiendo a glucosa 6-fosfato a glucosa en el retículo endoplasmático. Como podemos ver, aquí está el hígado. Vean, aquí son las células del hígado. La glucosa 6-fosfato va a pasar un transportador para convertirse en glucosa 6, bueno, para seguir convirtiendo en glucosa 6-fosfato. Y aquí podemos ver la glucosa 6-fosfatasa, lo que va a convertir a glucosa, ¿no? Y pues esta glucosa se va a ir por el T2 y T3, como ya vimos, que es un transportador de glucosa, y respectivamente esta glucosa va a pasar dependiendo a qué GLUT o en qué lugar se esté dando por el respectivo GLUT. En este caso fue el GLUT2. Y este pues irá hacia la sangre. De ahí tenemos que el lactato formado en los músculos, como ya se los dije, el famoso lactato, se recicla en glucosa en el hígado, o sea, por el ciclo de Cori, como vimos en la clase pasada. ¿Cómo le ayuda el hígado durante el ejercicio? ¿Cómo nos ayuda? Recordemos que el ejercicio vigoroso puede conducir a una acumulación de lactato y de NADH, que es poder reductor, debido a la escasez de oxígeno y a la necesidad de una mayor glucólisis. El NADH puede reoxidarse durante la reducción del piruvato al lactato. El lactato es entonces devuelto al hígado, donde puede ser reoxidado a piruvato por la LDH hepática, que veremos en un momento. El hígado proporciona glucosa al músculo para el ejercicio y luego reprocesa el lactato en nueva glucosa. Esto se conoce como el ciclo de Cori, básicamente. Y aquí lo podemos ver, el famoso ciclo de Cori. Como podemos ver aquí en el hígado, en lo que es el músculo, va a producir de glucosa, piruvato se va a convertir en lactato por el ejercicio. Lo que este lactato saldrá de lo que es las fibras musculares, irá a la sangre y llegará al hígado como lactato. Este lactato mediante la LDH, esto es muy importante, para pasar de lactato a piruvato es mediante la enzima LDH. Igual aquí, de piruvato a lactato, LDH, fácil. Lactato L, LDH, la L de lactato, a piruvato, y este piruvato a glucosa en el hígado. Recordemos que esta es la gluconeogénesis, que es a partir de un metabolito generar nueva glucosa. Y esta nueva glucosa volverá a regresar al músculo para volver a utilizarse para energía para hacer ejercicio, que al final se convertirá otra vez en lactato. De ahí tenemos la regulación de la gluconogénesis, que es un control recíproco con la glucólisis, ¿ok? Cuando la glucólisis está activada, la gluconeogénesis debe estar desactivada, siempre, siempre, siempre. No puede estar la glucólisis activada y la gluconogénesis activada, no. Tiene que estar o una u otra. Cuando el estado energético de la célula es alto, la glucólisis debe estar desactivada y el piruvato y otros sustratos deben utilizarse para la síntesis y el almacenamiento de la glucosa, o sea, la creación, la glucogenogénesis, ¿ok? Que esa es otra vía, que es básicamente la creación de glucógeno. No, no es gluconeogénesis. Aquí entraría la glucogenogénesis, o sea, la creación de glucógeno. Cuando el estado energético es bajo, la glucosa debe degradarse rápidamente para proporcionar energía. O sea, ya es cuando entra la gluconeogénesis y entraría también la glucogenólisis, que es el desmembramiento de las reservas de glucógeno. Los pasos regulados de la glucólisis son los mismos que se regulan en la gluconeogénesis, pero en diferentes enzimas. ¿Ok? Aquí está, regulación de la gluconogénesis. Los principales mecanismos de regulación en la glucólisis y la gluconogénesis. Los activadores se indican con signos positivos y los inhibidores con signos negativos, como podemos ver aquí. El ATP, el ADP, el ATP, el citrato, ¿ok? Eh, y pues si aquí activa, los metabolitos que aquí activen, aquí van a inhibir. Y los metabolitos que aquí activen, aquí van a inhibir. ¿Me vieron? La fructosa 2,6-bifosfato activa en lo que es la glucólisis, pero inhibe en lo que es la gluconogénesis. ¿Ok? Igual aquí lo que es el acetil-CoA inhibe la glucólisis.
un exceso de ATP, un exceso de adenina, un exceso de AMP cíclico, y aquí podemos ver un exceso de ATP, favorece la creación de gluconeogénesis, un exceso de ADP inhibe, un exceso de acetil-CoA activa, aquí inhibe, ¿ya vieron? Igual aquí inhibe, aquí activa, aquí inhibe, aquí activa. Y aquí podemos ver las siguientes enzimas que son las más importantes, como les dije, que esta sí requiero que sí se la memoricen de que esta enzima convierte qué cosa a qué cosa. También los intermediarios de que el oxalacetato, qué pasa con el oxalacetato en la matriz mitocondrial, qué pasa con la fructosa 1,6 bifosfatasa, quiénes la activan, ¿ok? Y la glucosa 6 fosfatasa igual, los metabolitos de que, qué cosa pasa a qué cosa, en qué vía. Vean aquí como el ATP, el acetil-CoA, aquí el acetil-CoA inhibe, aquí activa. Aquí estos inhiben, aquí estos activan. Vean, aquí el citrato inhibe, aquí el citrato activa. Y aquí la glucosa 6 fosfato activa y aquí inhibe. Bueno, es un sustrato para el control del nivel. Ahora pasamos con lo que es el metabolismo del glucógeno como tal. ¿Qué es el glucógeno? Estamos hablando mucho de glucógeno, glucogenólisis, glucogenogénesis. Ok. El glucógeno es una forma de almacenamiento de glucosa fácilmente disponible. Ok. Recordemos que el glucógeno es una reserva limitada y esta se puede acabar así muy rápido. ¿Cómo? Simplemente con que hagamos un ejercicio extenuante de, no sé, 1 hora, 2 horas, ya se nos acabaron nuestras reservas de glucógeno. Así de fácil es perderlas y así de pocas tenemos. Y así de rápido se van, porque es la primera reserva que se agota. Eso es muy importante, eso es la primera reserva que se agota. Es un polímero muy grande y ramificado de residuos de glucosa que puede descomponerse rápidamente para producir moléculas de glucosa libres cuando se necesita energía. La glucosa se almacena en forma de gránulos citosólicos de glucógeno, ¿ok? Predominantemente en el hígado y en el músculo. Lo que es la mayoría de los residuos de glucosa de glucógeno están unidos por enlaces alfa 1,4 glucosídicos o glicosídicos. Es muy importante, igual fue pregunta de examen. ¿Cómo están unidos los metabolitos de glucosa en el glucógeno por enlaces alfa 1,4 glucosídicos? Y los enlaces alfa 1,6 glucosídicos crean ramificaciones cada 10 residuos aproximadamente. O sea, que entre enlaces singulares entre una molécula de glucosa y una molécula de glucosa van a ser alfa 1 glucosídicos, alfa 1,4. Y cuando sean de cada 10 residuos o de 10 en 10 van a ser alfa 1,6 glucosídicos. ¿Ok? Y pues el tamaño de las partículas de glucógeno está limitado por el apiñamiento en las capas externas. Aquí podemos ver un poco más de glucógeno. También cabe recalcar, aquí podemos ver el glucógeno, ¿no? Que son varias ramificaciones. Todo esto es una molécula de glucógeno, ¿ok? Y otra cosa es que la glucogenina es una proteína que prepara la polimerización de glucógeno. Igual esta fue pregunta de examen. El almidón se almacena en las plantas como reserva alimentaria, ¿ok? Hay dos formas de almidón. Amilosa, que son pocas ramificaciones e insoluble, como aquí podemos ver. Y luego tenemos la amilopectina, que es un polímero de cadena ramificada de glucosa y soluble. Vean la diferencia entre la amilopectina y la amilosa, para que lo tengan en cuenta. Creo que recuerdo que me han preguntado algo de eso. No sé si me preguntaron la definición de amilosa o cuál es la diferencia entre amilosa y amilopectina, pero recuerdo que sí es importante. También cabe recalcar que el glucógeno se encuentra en los animales y tiene un mayor número de ramas que el almidón y es altamente soluble. Básicamente que el almidón se encuentra en lo que es mayoritariamente en animales y el glucógeno mayoritariamente en seres humanos. Y función del glucógeno, ¿ok? La finalidad es que el glucógeno es un polímero ramificado de la glucosa, como ya vengo diciendo, que básicamente es la forma almacenada de la glucosa. Recordemos que es una energía fácilmente disponible y muy rápida. El uso inicial de la glucosa no requiere oxígeno, o sea, la glucólisis. Y el glucógeno del hígado, cabe recalcar que este glucógeno se encuentra en el hígado, ayuda a regular el azúcar en la sangre. Vayan notando esos pequeños puntos que glucólisis no requiere oxígeno, que glucógeno está del hígado, porque esos pequeños puntos son los que más preguntan en el examen. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra el glucógeno? Mayoritariamente en el hígado. Cada una de las numerosas ramificaciones tiene un extremo no reductor.
básicamente que es de la cadena número 4, en que la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa, que son enzimas que vamos a ver a continuación, pueden actuar para dar una respuesta rápida. En el hígado, la síntesis y descomposición del glucógeno se regula para mantener los niveles de glucosa en sangre. En cuanto en el músculo, la síntesis y la descomposición del glucógeno se regulan para satisfacer únicamente las necesidades energéticas de la propia célula muscular. Hagan de cuenta que el hígado es el simpático y es el que quiere, es la persona buena, es el bueno, el que le da comida a todos los demás organismos. Y el músculo es muy arrogante, es muy codo. Y pues básicamente este va a ser de descomposición de glucógeno, o sea, va a ser glucogenólisis para alimentarse a él mismo, ¿ok? También, ¿cómo se cataboliza el glucógeno exógeno y el almidón en los animales? ¿Ok? Porque recordemos que glucógeno en seres humanos, almidón en animales. Obtención de glucosa a partir de la dieta, ¿ok? Mayoritariamente, pues en la digestión sabemos que la glucosa se va a obtener mayoritariamente por la digestión, por la dieta, de la comida. La descomposición digestiva no está regulada. Casi el 100% de los alimentos digeridos son absorbidos y metabolizados. Lo que es la alfa-amilasa es una endoglucosidasa presente en la saliva, que es básicamente una enzima, igual, que eso lo verán en digestivo también, y también es secretada por el páncreas, ¿ok? Nada más recuerden que alfa-amilasa es una endoglucosidasa presente en la saliva y en el páncreas. Las amilasas solo pueden escindir los enlaces glucosídicos alfa 1,4, que recordemos que los enlaces alfa 1,4 son los que unían una sola molécula de glucosa con otra molécula de glucosa en el glucógeno. Divide la amilopectina dietética, o sea, el almidón, o el glucógeno de forma aleatoria en maltosa, maltotriosa y otros pequeños oligosacáridos. ¿Quién? La alfa-amilasa, recordemos. Este activo está activo a ambos lados de un punto de ramificación, pero la actividad disminuye cerca de los puntos de ramificación. Eso es básicamente lo más importante, una de las cosas más importantes de la amilasa. Es pues básicamente pues machete, no hay otra forma. Y pues continuando, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se cataboliza el glucógeno exógeno. El mismo tema que en lo que son los animales, que básicamente se indican los lugares de hidrólisis del almidón por las alfa y beta amilasas, como podemos ver aquí, que son básicamente como que los extremos. La alfa amilasa esciende al azar, pero se detiene a 4 residuos de un punto de ramificación. La beta amilasa, por su parte, esciende la maltosa de los extremos no reductores del almidón. Y pues básicamente para eliminar las ramas más pequeñas, 4 residuos o menos, ¿cuáles son los residuos? Estos están acá. eh, Se necesita una enzima desramificadora, vaya la redundancia. Observa las dos actividades de la enzima desramificadora, por ejemplo, que transfiere los grupos trisacáridos a otra rama y a continuación esciende las unidades de glucosa restantes de la cadena principal. Ahí. Por ejemplo, reacciones de la enzima desramificadora. ¿Ok? ¿Cuáles son las reacciones? Transfiere un grupo de 3 residuos, ¿ok? Aquí los agarramos, a una de glucosa, de una glucosa a una, a otra rama, lo que es una rama limitante, a otra rama. Luego extiende el enlace alfa 1,6 del residuo que queda en la rama límite, porque como podemos ver ya son aquí más de 10 moléculas de glucosa. Y pues lo que es el metabolismo endógeno del glucógeno, la síntesis y la degradación del glucógeno utilizan vías distintas, ¿ok? Eso es muy importante. La síntesis y la degradación del glucógeno utilizan vías distintas, no son iguales. El glucógeno se sintetiza a través de uridina difosfato glucosa o mejor dicho, UDP-glucosa. Como podemos ver aquí, la síntesis es a partir de glucógeno más UDP-glucosa por la glucógeno sintasa nos va a dar glucógeno más UDP. ¿Ok? ¿Qué es UDP? Básicamente es un metabolito extra que necesitamos para hacer la síntesis, básicamente. Aquí pasar de
de la molécula de glucosa en exceso a las ramificaciones de lo que es el polímero de glucógeno. Y en lo que es la degradación, va a ser glucógeno más fosfato inorgánico y la glucógeno fosforilasa nos va a dar lo que es glucógeno más glucosa 1-fosfato. Ok, eso es muy importante. Aquí en cuanto a la síntesis, su resultado fue glucógeno y actuó la glucógeno sintasa. Pues sí, tiene su nombre glucógeno sintasa de síntesis. Y en la degradación de la glucógeno fosforilasa, o sea que va a agregar un grupo fosfato. Y nos dio glucógeno y la glucosa 1-fosfato, que recordemos que ese es una de las, una de los resultados de la vía tanto de la glucólisis como de la gluconogénesis, porque recordemos que el glucólisis pues, lo podemos ver que va hacia abajo y la gluconogénesis podemos ver lo que va hacia arriba, que parte desde piruvato o depende del metabolito hasta glucosa y de glucosa, en el caso de la glucólisis, de glucosa hasta lo que sea el piruvato, lactato, depende del caso. Ahora, el metabolismo del glucógeno tisular está regulado. El glucógeno tisular, o sea, el almacenamiento de este, es un importante depósito de energía, ¿ok? Su descomposición se controla cuidadosamente, porque recordemos que es la primera vía que se va a activar en cuanto a obtención de energía que requiere el cuerpo. El glucógeno se almacena en forma de grandes gránulos citosólicos, como hemos visto anteriormente, pero a continuación les voy a poner una imagen de cómo se ve. También la glucógeno fosforilasa esciende la glucosa de los extremos no reductores en la cadena 4 C4 vaya, de las moléculas de glucógeno. ¿Ok? También se trata de una reacción de fosforólisis, no de hidrólisis, o sea, de adición, de remoción de grupo fosfato, más no de una molécula de agua. Digo, de hidrógeno. Por lo que se utiliza fosfato para romper el enlace glucosídico en lugar de agua o de hidrógeno. Ventaja metabólica. Una ventaja metabólica que tiene esta es que el producto no es una glucosa 1-fosfato. Bueno, el producto, perdón, el producto es una glucosa 1-fosfato, que es un sustrato potencial de la glucólisis, como les dije anteriormente, de la glucólisis y de la gluconogénesis. Aquí, como podemos ver, esta es la molécula, bueno, todo lo que se puede decir que es el glucógeno. Y les dije que aquí tenemos lo que es la glucogenina, ¿no? Los enlaces alfa 1,4, los enlaces alfa 1,6. ¿Ok? Vean cómo va. Y pues que recalco que el metabolismo del glucógeno pues está altamente regulado, del glucógeno tisular, o sea, el glucógeno almacenado es altamente regulado. Básicamente, la reacción de la fosforilasa de glucógeno, ok, aquí como vamos a ver aquí, de la fosforilasa de glucógeno en los enlaces alfa glucosídicos, el fosfato es el nucleófilo atacante o el nucleótido atacante. Por lo que esta reacción es una fosforólisis en el extremo no reductor. Fosforilasa, fosforólisis. Aquí podemos ver cómo se corta y se va a adherir. Aquí podemos ver la famosa glucosa 1-fosfato, que es básicamente, aquí fue lo que fue la cadena reducida, porque aquí se cortó. Vean cómo son 4 y a partir de 4 ya se corta para que sean nada más 3 y se separa la glucosa 1-fosfato, el intermediario o bueno, un metabolito potencial para el uso de la glucólisis. Ok, básicamente es un cortamiento. Creo que es con esa idea que básicamente corta un enlace alfa 1,4. Ok. ¿Por qué fue 1,4? Porque no fue 1,6, porque no son 10. Vean cuántos son. Son nada más 3, 4, son poquitos. Entonces alfa 1,4. Eh, Recalcamos con que su metabolismo está altamente regulado, porque para las ramas más pequeñas y para la dextrina límite, o sea, la parte límite de esta ramificación, enlaces alfa 1,6, como en el caso del glucógeno exógeno, se requiere una enzima desramificadora. En este caso la vamos a llamar una AGL, ¿ok? Con actividad glucosil transferasa, ¿ok? Una transferencia de glucosa y una glucosidasa. Observe que al eliminar la dextrina al límite se produce una reacción de hidrólisis, ¿ok? De adición de lo que es agua. Por lo tanto, se obtiene algo de glucosa libre mediante este proceso, como podemos ver aquí.
en lo que es la glucógeno, gracias a la glucógeno fosforilasa, vamos a empezar a quitar exceso de glucosa, el cual, bueno, se está utilizando y se va a ir acortando. Vean cómo aquí se movió y pasamos con la AGL transferasa, que recordemos que la AGL es una enzima desramificadora. Va a desramificar y va a unir a lo que es esta ramificación mucho más larga, porque esta tiene cuatro y esta tiene tres, entonces es más fácil y más óptimo a invertir energía en agarrar estas tres que en vez de invertir energía en agarrar todas estas cuatro y pegarlas a estas tres. Y aquí pues esta se une, se hace más grande y la que es restante pues se va, básicamente. Y ya queda una enzima mucho más grande y ya es más fácil para la glucógeno fosforilasa quitar todos estos metabolitos de uno en uno para lo que es el glycogen breakdown, que es básicamente la glucógeno lisis, ¿ok? Que es el desmembramiento del glucógeno, el breakdown del glucógeno. De ahí tenemos el fosfato de pirodoxal, que es el PLP o vitamina B6. No confundan vitamina B6 con la biotina, porque biotina es B7 y esta PLP es vitamina B6. Es la coenzima o grupo prostático para la fosforilasa, como podemos ver acá. Todo esto. Que pues básicamente lo que nos va a ayudar es que la fosforilación de glucosa va a ser sin ATP. No, no es muy importante que digamos. Nada más para dato que les quede ahí, ¿no? Para que sepan. Y lo que es la glucosa 1-fosfato procedente de la descomposición del glucógeno es convertida en glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa. ¿Ok? Esta reacción reversible se produce a través de un intermediario bifosfórico. Como podemos ver acá, que de glucosa 1-fosfato va a pasar a glucosa 6-fosfato. La fosfoglucomutasa es una reacción totalmente reversible, que es muy importante en la glucogenogénesis, o sea, la creación de glucógeno, ¿ok? Em, de ahí tenemos la glucosa, que tenemos que la glucosa 6-fosfato es un intermediario metabólico clave, ¿ok? La glucosa 6-fosfato, como ya hemos recalcado, puede entrar en la glucólisis, principalmente en el hígado, o ser desfosforilada para ser liberada en la sangre. La glucosa 6-fosfatasa hepática, fosfatasa, recuerden que aquí ya estoy hablando de la enzima, cataliza la siguiente reacción de la glucosa 6-fosfato, esencial para el papel del hígado en el mantenimiento de la glucosa en sangre. La glucosa 6-fosfato más agua nos va a dar, más la glucosa 6-fosfatasa nos va a dar lo que es la glucosa más fosfato inorgánico. Eso sí es un punto importante. La mayoría de los demás tejidos carecen de esta enzima, es por eso que está principalmente en lo que es el hígado. Como podemos ver aquí, que de glucógeno va a pasar a glucosa bueno, por aquí decirlo, de glucosa va a pasar por hexocinasa o glucosinasa a convertirse en glucosa 6-fosfato. Y si seguimos el camino de la glucólisis, pues va a terminar en piruvato. Pero si seguimos el camino de la gluconeogénesis, gracias a la glucosa 6-fosfatasa, pues nos va a dar otra vez glucosa. Y en este caso, si tenemos un exceso de glucosa, nos vamos a convertir en glucosa 1-fosfato y esta glucosa 1-fosfato pues ya se convertirá en lo que es glucógeno. Vean cómo la glucosa 6-fosfato es muy importante porque puede irse o a glucólisis o a gluconogénesis o a glucogenogénesis. ¿Ya vieron? O inclusive creo que hasta glucogenólisis. Entonces, ¿qué quiero que recuerdes? Básicamente. Bueno, quiero que recuerdes todo, pero eso es como que lo súper, súper más importante, que no te tienes que olvidar por nada del mundo. Que el hígado contiene glucosa 6-fosfatasa, ¿ok? El músculo no tiene esta enzima. ¿Por qué? Porque el hígado libera glucosa a la sangre para que la tomen el cerebro, ¿ok? Los glóbulos rojos y el músculo activo. El hígado regula los niveles de glucosa en sangre. El hígado es nuestra super máquina que nos va a ayudar y pues básicamente que porque el músculo retiene la glucosa 6-fosfato para utilizarla en la producción de energía en la glucólisis, ¿ok? Para él mismo, para el músculo mismo, como ya les dije. La glucosa fosforilada no es transportada fuera de las células musculares. El músculo se la queda, es arrogante, él se la queda para él solo. Ok, ¿cómo se sintetiza el glucógeno? Ok, fabricar glucógeno a partir del exceso de glucosa 6-fosfato. Ok, vamos a partir de acá. Aquí, hagan de cuenta que hacia la derecha va a ser el glucólisis, ¿ok? Entonces todo esto ya parte del glucógeno.
La glucosa 6-fosfato se va a convertir en glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa, ¿ok? A continuación, la glucosa 1-fosfato reacciona con UTP, como podemos ver aquí, uridine trifosfato, que pues básicamente UTP es lo mismo que ATP y GTP para fines prácticos, formando UDP-glucosa, ¿ok? Que es un portador de alta energía, ¿ok? UDP-glucosa es el portador. Y pues esta reacción activa la glucosa 1-fosfato, que pues ya lo que sigue va a seguir que se une la molécula de glucosa, o sea, porque es un transportador, la glucosa UDP, va a captar a toda la glucosa y la va a unir a lo que es la molécula de glucógeno. Hacia acá abajo, vean cómo aquí actúa la fosfoglucomutasa. También cabe recalcar que las unidades de glucosa se activan mediante la formación de nucleótidos de azúcar, ¿ok? ¿A qué me refiero con los nucleótidos? Básicamente que son como las pequeñas moléculas. Bueno, la de glucosa 1-fosfato va a pasar a glucosa UDP por una adición de la UTP y de UDP glucosa pirofosforilasa para hacerse glucosa UDP. Y aquí va a actuar para hacerse glucosa UDP. Una vez agarre todas las moléculas de glucosa y sea glucógeno, para pasar de glucosa UDP a glucógeno, tiene que actuar la glucógeno sintetasa. Esta es muy importante, ¿ok? Estas dos son las importantes. Aparte de UTP, va a actuar la UDP, glucosa pirofosforilasa, y aparte de que agarre las moléculas de glucosa, la glucosa UDP, porque recordemos que esa es una molécula transportadora, tiene que actuar la glucógeno sintetasa, esta otra enzima, para sintetizar glucógeno, como su nombre lo dice. Vean aquí, ¿ya vieron? Básicamente para que estas moléculas se unan al final ya. Y, bueno, y aquí es otra vía que es la de la glucogenólisis. Y pues aquí básicamente va a actuar lo que es la glucógeno fosforilasa para irlo desmembrando, para que esta glucógeno se convierta en glucógeno fosfato y esta glucógeno fosfato en glucosa 6-fosfato para convertirse en glucosa. Ese es el ciclo, bueno, la vía de la glucogenólisis, ¿ok? Desmembramiento del glucógeno. Y esta es la del glucogenogénesis o glucogénesis, que también es lo mismo, ¿ok? Yo sé que son muchos nombres, pero si los están practicando constantemente se les va a hacer muy fácil. Y además con los nombres es fácil. Glucogénesis a creación ¿de qué? De glucógeno, porque aparte está la gluconeogénesis. Entonces esta es glucogénesis o también conocida como glucogenogénesis. Y aquí está la glucogenólisis, que es el desmembramiento del glucógeno para convertirse al final en moléculas de glucosa. Otra cosa, es muy importante que si está activada la glucogenólisis, es probable que también esté activada la gluconeogénesis, porque básicamente ambas, su función, su finalidad va a ser crear glucosa. Y en cambio, si está activada la glucogenogénesis o la glucogénesis, puede que esté también activada la glucólisis, porque ambas va a ser ambas su finalidad es convertir la glucosa en otro metabolito. En el caso de la glucogenogénesis o glucogénesis, es la glucosa convertirla a glucógeno y en el caso de la glucólisis es de la glucosa convertirla a piruvato, en energía básicamente. Ahora, el mecanismo de la UDP glucosa pirofosforilasa, o sea, la que ya vimos aquí, eh, básicamente se centra el ataque en el alfa fósforo del UTP por un oxígeno fosfato de la glucosa 1-fosfato, bueno, glucosa 1P, es seguido por la salida del anión pirofosfato. ¿Qué es todo esto que acabo de decir? Es básicamente esto. Vean cómo aquí la molécula de lo que es la glucosa 1-fosfato va a pasar mediante esta enzima, la pirofosforilasa va a cortar esta parte de lo que es el fósforo y pues nos lo va a agarrar esta partecita y lo vamos a llevar a lo que es la formación de más, ¿cómo se llama? De la siguiente reacción que le sigue, que sería la glucosa UDP. Vean. Y también se puede utilizar para lo que es la hidrólisis. Básicamente, la hidrólisis espontánea del enlace fosfato en el fosfato inorgánico impulsa la reacción global. La ruptura del PPI es el único coste energético de la síntesis del glucógeno, porque eso es muy importante.
Cuando se rompe esta cadena, es el único lugar en donde vamos a utilizar energía. Un enlace de P es de fósforo, básicamente un enlace por residuos de glucosa, ya que se requiere una molécula de ATP para restaurar el UTP a partir del UDP libre. O sea, básicamente requerimos ATP para generar UTP. La UDP-glucosa es uno de los nucleótidos del azúcar, descubierto por Louis Lior en los años 50, que se trata de una forma activada de azúcar. Recibió el premio Nobel en 1930. Eso es nada más para que un dato curioso que quise poner ahí. Aquí vamos a ver, ¿ya vieron? Esa se puede usar como para hidrólisis o también para, bueno, se usa para hidrólisis para que podamos hacer al final usar la UDP glucosa pirofosforilasa para generar UDP glucosa y pues esta generar el glucógeno y la glucogenositasa se haga su función y etcétera. Ahora, también cabe recalcar, pues estoy recalcar cómo se sintetiza. Básicamente la glucógeno sintasa cataliza la formación de un enlace alfa 1,4 glucosídico, o sea que era de una ramificación chiquita. En el glucógeno, ¿ok? Aquí está, esta diapositiva, se lo recalco básicamente para que vayan recordando, no se les olvide, y pues porque lo estamos viendo de que muy a fondo, de que qué tipo de enlace corta, cuál une y así. Sin embargo, para iniciar la síntesis de glucógeno, la sintasa requiere un cebador polisacárido corto. O sea, es un cebador básicamente como que un, ¿cómo se llama eso que se ponen los peces cuando es de, un anzuelo, ándale, que es de 4 a 8 residuos. Ok, de ahí tenemos la glucogenina. Esta nueva proteína, bueno, ya, nueva no, la que ya les dije hace rato. La síntesis de novo, o sea, básicamente la síntesis desde cero del glucógeno se basa en una proteína, ¿ok? Esta es muy importante, la glucogenina. ¿Y qué es la glucogenina? Para que se escuche así, que sepan bastante, que sepan demasiado, es una tirosina glucosil transferasa. Básicamente la primera glucosa se une a un grupo hidroxilo de tirosina en la proteína y pues añaden unos cuantos residuos de glucosa más, básicamente utilizando la glucosa UDP para formar un cebador corto y luego la glucógeno sintasa toma el relevo. Lo que es la reacción de la ramificación de glucógeno, básicamente la enzima de ramificación de glucógeno forma los puntos de ramificación del alfa 1,6, ¿ok? O sea, básicamente va a formar grandes ramificaciones, tan grandes que requerimos del alfa 1,6 y va a cortar los que son alfa 1,4. Los segmentos de 6 o 7 residuos de una cadena de glucógeno en crecimiento se transfieren al grupo hidroxilo C6, como podemos ver aquí, porque son de 6 o 7, no llegan hasta 10, de un residuo de glucosa de la misma cadena o de una cadena cercana. Esto deja 4 residuos en el punto de ramificación para que actúen como sustrato de la glucógeno sintasa. ¿Ok? Recuerden que eso también debe ser 4 de 4. Creo que sí eran de 4, tiene que haber 4 residuos para que esas puedan hacer el glucógeno como tal. Claro, haciendo énfasis que son enlaces alfa 1,4. Aquí podemos ver que fueron enlaces alfa 1,6, que están muy grandes. ¿Ya vieron? Y pues los vamos a unir con esos mismos enlaces a otra cadena. ¿Ya vieron? Para que estas 4 que están aquí sirvan para lo que es síntesis del glucógeno. O sea, para que actúe la glucogenosintasa. Vean, ¿ya vieron? En cuanto al control, básicamente es un proceso altamente regulado, como ya les vengo diciendo. Básicamente casi todas las vías están altamente reguladas, que implica el control recíproco de la glucógeno fosforilasa. En este caso la vamos a estar llamando la GP. Y la glucógeno sintasa, que es la GS. La glucógeno fosforilasa, aquí lo podemos ver, es activada alostéricamente por el AMP, ok, aquí podemos verlo, e inhibida por el ATP y la glucosa 6-fosfato. Esas son importantes. ¿Quiénes inhiben a la fosforilasa? La glucosa 6-fosfato y el exceso de ATP. ¿Por qué exceso de ATP? Porque si hay exceso de ATP, aquí dice que tenemos demasiada energía. Entonces, para qué vamos a hacer para qué vamos a degradar glucógeno? Como podemos ver aquí, porque aquí del glucógeno vamos a hacer glucosa 1-fosfato, que recordemos que ese es el intermediario para hacer glucólisis. Entonces, si tenemos mucha ATP, quiere decir que tenemos mucha energía, quiere decir que tuvimos mucha glucosa, quiere decir que ya comimos. Entonces,
No queremos, no queremos quitar nuestras reservas, queremos aumentar nuestras reservas de lo que ya comimos. ¿Ok? La glucógeno sintasa, ajá, la sintetasa, es estimulada alostéricamente por la glucosa 6-fosfato. Vean acá, ¿vale? Recuerden que aquí, de aquí para acá, o sea, de este lado izquierdo, es la glucogenogénesis. Y de este lado es la glucogenólisis, la glucogenólisis, ¿ok? Recuerden que la glucogenogénesis también se le conoce como glucogénesis. El calcio que aumenta en condiciones de estrés activa la glucógeno fosforilasa e inhibe la glucógeno sintasa. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que es en condiciones de estrés, lo que es el sistema, se puede decir sistema nervioso simpático, el de fight or flight, va a activar a lo que es la glucógeno fosforilasa porque queremos que nuestras reservas de glucógeno lleguen rápido, por ejemplo, a los músculos para poder pelear, para poder correr, para poder hacer cualquier cosa, ¿sale? Eh, Es importante que esto es importante, ambas enzimas están reguladas por modificación covalente, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Por fosforilación, por adiciones de grupo fosfato. Ambas enzimas responden al control hormonal, que es igual, es algo que van a ver en el sistema endocrino con sus maes. Aquí podemos ver todo esto, ¿no? Y cómo el AMP activa la fosforilasa, el ATP la inhibe, la glucosa 6-fosfato la inhibe, y aquí la glucosa 6-fosfato, porque recordemos que si hay glucosa 6-fosfato en exceso, quiere decir que ya hubo glucosa que se fue transformando, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos ya glucosa en el organismo, tenemos un exceso. Entonces lo que queremos es guardarla, porque ya todo nuestro organismo ya utilizó la glucosa, entonces lo que queremos es ahora guardarla. Entonces vamos a activar la síntesis de glucógeno, o sea, la glucógeno sintasa. Aquí tenemos la UDP glucosa, que recordemos que es el transportador de la glucosa, o sea, la que va a agarrar y se va a unir. Y recordemos que el calcio también, en condiciones, el calcio aumentado, ojo, el calcio aumentado en condiciones de estrés va a activar la fosforilasa, lo que es la glucógeno fosforilasa, vaya. Como recordemos en control de energía, vimos que el calcio era muy importante en las células alfa y beta del páncreas, ¿se acuerdan? Y aquí en este caso el calcio pues va a inhibir lo que es la glucógeno sintasa, porque no queremos empezar a armar reservas de glucógeno cuando vamos a pelear cuando estamos a punto de pelear con un tigre, por ejemplo. Lo que queremos es sacar toda la glucosa que podamos para llevarlo, no sé, rápido al músculo de los brazos para podernos a pelear o de las piernas para poder correr. Digo, ese es un ejemplo, ¿no? La glucosa se va a todo el organismo, independientemente de qué querramos hacer. Y también, como les dije, las hormonas regulan la síntesis y degradación del glucógeno. Ya, disculpen la pausa, es que aquí andan tocando mi ventana y me quieren espantar. Ok, lo que es las hormonas, como ya les dije, las hormonas regulan la síntesis y degradación del glucógeno. Es un factor muy importante. El almacenamiento y la utilización del glucógeno tisular, recordamos básicamente el glucógeno, pues el almacenamiento, así como otros aspectos del metabolismo, están regulados por hormonas, ¿ok? Como el glucagón, la epinefrina, los glucocorticoides y la insulina. Todas esas son hormonas, al igual las demás que van a haber en el sistema endocrino. El glucagón, hígado, el glucagón actúa en lo que es en hígado y tejido adiposo, y la epinefrina en lo que es hígado y músculo. ¿Ok? Epinefrina es adrenalina. Estimula la degradación del glucógeno durante el ayuno y el estrés, ¿ok? E inhiben la síntesis, ¿ok? Del glucógeno como tal. La insulina, en respuesta al aumento de la glucosa en sangre, desencadena la síntesis de glucógeno e inhibe su degradación, ¿sale? O se está sintetizando o se está degradando. No puede pasar lo mismo, al igual que la glucólisis y la gluconeogénesis. O pasa glucólisis o pasa gluconeogénesis. Entre las comidas, la glucosa en sangre es de 70 a 80 miligramos sobre decilitro y la glucosa se eleva hasta 150 miligramos sobre decilitro después de una comida, o sea, postprandial, y vuelve a la normalidad en 2 a 3 horas. Esto en personas normales, sin diabetes. En personas normales, estas cifras cambian. También el glucagón y la epinefrina estimulan la descomposición del glucógeno e inhiben su síntesis, como ya lo acabamos de decir. El glucagón y la epinefrina estimulan la degradación, ¿ok? Estimulan la degradación, inhibe la síntesis del glucógeno, el efecto contrario de la insulina. El glucagón, que sabemos es un péptido de 29 residuos,
es segregado por las células alfa pancreáticas. El glucagón actúa únicamente en el hígado y el tejido adiposo. Esto es sumamente importante. El glucagón actúa únicamente en el hígado y en el tejido adiposo, nada más. La epinefrina o adrenalina es liberada por las glándulas suprarrenales, ¿ok? Y el sistema nervioso simpático, el de fight or flight. La epinefrina es una catecolamina de TYR, que esto lo van a ver en el sistema endocrino de todos modos. La epinefrina actúa sobre el hígado y los músculos. Esta es la diferencia. Glucagón, hígado, tejido adiposo. Epinefrina, hígado y músculos. Eh, Cuando una u otra hormona se une a su receptor en la membrana celular, receptor asociado a proteína G, en este caso, una cascada de fosforilación dependiente de AMP cíclico, o sea, pKa, amplifica la señal. A la cascada de fosforilación dependiente del AMP cíclico le vamos a llamar pKa, para que ahí lo vayan anotando y sepan que cada que digo pKa, ¿a qué me refiero? Eh, Básicamente, pues, tienes lo de la epinefrina que actúa sobre el hígado y los músculos. ¿Por qué en los músculos? Porque recordemos que cuando se activa, cuando se va a activar la epinefrina, por ejemplo, cuando entre un león a nuestro cuerpo así de la nada y se nos activa nuestro sistema nervioso simpático, nuestro fight or flight. En este caso, se va a actuar la epinefrina exclusivamente sobre los músculos, ¿ok? Y lo que es el glucagón se va a activar específicamente, bueno, sí, específicamente en lo que es el hígado y el tejido adiposo para que en los músculos pues haga lo que es sería la glucogenólisis, porque es el desmembramiento de nuestras reservas de glucógeno para convertirlo en glucosa para que el músculo lo use rápidamente. Entonces, epinefrina y glucagón, ¿cuál es la diferencia? Ambos son glucogenolíticos en el hígado, ¿ok? O sea que básicamente tienen presencia en el hígado, pero por razones diferentes. La epinefrina es la hormona de la lucha o la huida, ¿ok? Que esta es liberada también junto con básicamente con el sistema nervioso simpático. Relación la epinefrina con el sistema nervioso simpático. Y moviliza rápidamente grandes cantidades de energía, ¿ok? El glucagón sirve para mantener a largo plazo los niveles estables de glucosa en la sangre. Entonces, lo que sabemos es que la epinefrina es para movilizar rápidamente y el glucagón para mantener a largo plazo. Esta es rápida, esta es larga. El glucagón activa la descomposición del glucógeno en el hígado. Una vez agotado el glucógeno, tras un día de ayuno, por ejemplo, o ejercicio extenuante, el glucagón, al inducir la fosforilación, activa la gluconeogénesis hepática e inhibe la glucólisis en la fructosa 1,6 bifosfatasa y la PFK1 respectivamente. Interesante, ¿no? De ahí tenemos lo que es la cascada de señalización, que básicamente son unas pocas moléculas hormonales que provocan la liberación de grandes cantidades de glucosa. El glucagón y la epinefrina activan la degradación de glucógeno, eso es de ley, e inhiben la síntesis de glucógeno. Acuérdense que el glucagón y la epinefrina, el glucagón, hígado, tejido adiposo, epinefrina, hígado y músculos, por diferentes razones. Activan la degradación de glucógeno e inhiben la síntesis del glucógeno, ¿ok? Porque recuerden que o pasa uno, o pasa degradación, o pasa síntesis. En el hígado y los músculos respectivamente. En ambos tejidos, la unión de glucagón o epinefrina activa la adenilciclasa. ¿Ok? ¿Cuál es la adenilciclasa? Es esta hormona, bueno, es esta proteína que está aquí, a través de una proteína G. Aquí está la proteína G, ¿ok? Esto lo van a ver igual en mecanismos a su tiempo. Iniciando la cascada de fosforilación. ¿Qué quiero que se queden aquí? Que básicamente la epinefrina va a entrar a lo que es a una proteína G y después de esta, el GTP se va a adherir a una adelinato ciclasa, lo que va a hacer que pues, este GTP traiga ATP y se convierte en ADP cíclico, luego la proteína sinasa A, luego la fosforilasa sinasa y luego la fosforilasa alfa. Quédense con la idea en que para que toda esta cascada de señalización pase para el glucógeno, para la liberación de las grandes cantidades de glucosa, tiene que haber una proteína G, la epinefrina tiene que entrar, ya sea epinefrina o glucagón, tiene que entrar a una proteína G y a una adelinato ciclasa. Eso es todo lo que quiero que se aprendan. Y ya, pues al final de toda esta reacción nos va a dar la glucogenólisis. Todo eso no nos importa. Lo que nos importa son este pequeñito recuadrito, estos dos. La epinefrina que entra en proteína G y ya necesitamos una ciclasa para que pueda pasar la glucogenólisis. Y pues se pueda desarrollar la fosforilasa.
Ahora, también tenemos esto. ¿Cómo se inactiva la PK y la fosforilasa? Aquí. Aquí lo podemos ver. La proteína fosfatasa 1, o sea, la PP1, esta que está aquí, desfosforila la fosforilasa sinasa. Aquí podemos ver. ¿Ya vieron? La inhibe. Y a la glucógeno fosforilasa. Vean cómo está inhibiendo esos dos. Inactivando así la glucogenólisis, ¿ok? O sea, el desmembramiento del glucógeno. Y la PP1, ¿ok? O sea, la proteína fosfatasa 1 es inhibida por la pKa. Vean acá cómo la pKa, el AMP cíclico, la proteína G van a inhibir a lo que es la PP1. Entonces, si inhiben a la PP1 ya no podrá inhibir a estas dos enzimas que son clave a esos dos metabolitos que son clave en la glucogenólisis. ¿Ok? Aquí dice, la PP1 es inhibida por la pKa y la subunidad alfa de la proteína G, evitando así la inactivación de la fosforilasa, o sea, que se inactive la glucogenólisis. Ahora, ¿y cómo esta PP1 se activa? Básicamente en respuesta a la insulina. ¿Ya vieron? Eh, bueno, otro dato curioso es que el receptor de la insulina, así como dijimos que aquí tenemos un receptor de proteína G y una de alinato ciclasa, la receptora de la insulina se llama IRS1. ¿Ok? Recordemos que la insulina se tiene que adherir a un receptor, en este caso IRC1, y para que el GLUT pueda abrirse y la glucosa entre mediante ese GLUT. ¿Ok? Porque recordemos que aparte, la insulina tiene su receptor y aparte la glucosa tiene su transportador, ¿ok? No van a pasar las dos moléculas por el mismo canal, cada uno tiene su canal, como podemos ver aquí. Y aquí en este caso, ambas hormonas tienen un solo canal, pero aquí no, aquí la insulina tiene su canal y la glucosa tiene su canal, bueno, su transportador y aquí su receptor. Y aquí ambas tienen el mismo receptor. Ahora, las hormonas reguladas en cuanto a la síntesis de glucógeno y la degradación, como podemos ver aquí poco a poco. Iniciamos con la epinefrina y el glucagón. Esta va a activar a lo que es a la adenilato ciclasa, ¿ok? Lo que va a activar a que el ATP se convierta en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a activar a la proteína sinasa A, que esta proteína sinasa A va a hacer que la fosforilasa sinasa A esté activada, ¿ok? Es la misma. Y esta al final va a activar a la fosforilasa, ¿ok? Eh, Aquí cabe recordar que PP1 recordamos que es proteína fosfatasa 1 y la GCK3 es la glucógeno sintasa sinasa 3. Esos son nombres muy raros. Pero bueno, la GCK, que es la glucógeno sintasa, se activa en las condiciones basales, pero pues en este caso van a inhibir a lo que sería en cuanto a la glucógeno sintasa. ¿Ok? Y aquí lo que es el CAM-K2, que básicamente va a ser activado por el calcio en situaciones de estrés, igual va a inhibir a la glucógeno sintasa. Entonces va a ser una reacción de glucogenólisis. ¿Ok? Toda esta reacción es al final para que se dé una reacción de glucogenólisis. Hagan de cuenta que va epinefrina glucagón por estrés, ¿no? Activa la adenilato ciclasa, entra ATP, se convierte en AMP cíclico, entra la proteína sinasa A, se hace la fosforilasa sinasa, se activa la fosforilasa, que esa es una enzima, bueno, es un metabolito clave en cuanto a la glucogenólisis, ¿ok? Y recordemos aquí perdón, sí, a la glucogenólisis. Ahora, lo que nos importa aquí, ¿cómo es que se inactiva la pKa, la fosforilasa sinasa, la fosforilasa y la GCK3? O sea, ¿cómo estas se van a inactivar? Vemos que todas estas están activadas. Ahora, ¿cómo se inactivan? Ya sabemos, mediante la insulina. Entonces la insulina va a entrar en juego. Entra la insulina, activa a la fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa va a activar al AMP cíclico, lo que este AMP cíclico, o sea, el ATP, bueno, este AMP cíclico se va a convertir en AMP, porque ya fue una vez ATP. Entonces, bueno, se convierte en AMP. Entonces, al convertirse en AMP, no hay AMP cíclico, entonces no puede pasar toda esta cascada de señalización, porque recordemos que aquí el AMP cíclico es factor clave para que se regule la proteína sinasa A, y de la proteína sinasa A bajan todas. Si el AMP cíclico o el CAMP está inactivado, no puede pasar toda esta vía de señalización, que recordemos que toda esta vía de señalización es de la glucogenólisis. Recordemos, relacionemos epinefrina, glucagón
con que se genere glucogenólisis. Y la insulina lo que va a hacer es inhibir todas estas, todas estas, todas estas, y va a activar una hormona, bueno, un metabolito muy importante que se llama PKB o AKT, que esta PKB va a inhibir a lo que es GSK3. Entonces va a pasar de ser activa a inactiva y va a estimular a PP1, a la proteína fosfatasa 1. Esta PP1 va a hacer que se active la glucógeno sintasa. Ahora entonces vamos a ¿qué? A sintetizar glucógeno. Ya no vamos a degradar, sino que vamos a sintetizar glucógeno. Y la PP1 a su vez va a inhibir a la fosforilasa sinasa, ¿ok? Vean, aquí ya está inhibida y pues por ende esta no puede pasar y la glucogenólisis ya no pasará. Ahora pasará la glucogenogénesis. Y también la glucosa 6-fosfato juega un papel importante en cuanto a la activación de la enzima glucógeno sintasa. Entonces, las hormonas regulan la síntesis y degradación de glucógeno. Por ejemplo, ahorita hablamos de la insulina. La insulina es muy importante porque esta es secretada por las células beta pancreáticas, recordemos control, en respuesta a un aumento de la glucosa en sangre, a una glucemia, a un aumento de la glucemia, vaya. La insulina actúa para reducir la glucosa en sangre rápidamente, de varias maneras. Permite la entrada de glucosa en las células y estimula la síntesis de glucógeno e inhibe la degradación de glucógeno y la gluconeogénesis. ¿Ok? Recordemos que o pasa glucogenólisis o pasa glucogenogénesis. Y recordemos que si está activada la gluconeogénesis, puede que esté activada la glucogenólisis. Ahora, la insulina también cabe recordar que modula la glucógeno sintasa de varias maneras, como vamos a explicar por acá. La unión de la insulina a los receptores de la membrana plasmática en el hígado y los músculos, o sea, RT, bueno, en este caso es RTK, desencadena cascadas de proteínas sinasas que estimulan la síntesis de glucógeno. O sea que la PP1 desfosforila la proteína G. Los RTK indirectamente activan la captación de glucosa dependiente de la insulina. ¿Qué son los RTK? Los RTK son las proteínas que están pegadas a lo que es la membrana, por ejemplo. Los RTK indirectamente activan la captación de glucosa dependiente de la insulina. ¿Ok? ¿Cómo? Translocando GLUT4 a la membrana plasmática. Es importante, los RTK translocan GLUT4 a la membrana plasmática. ¿Esto para qué? Para activar la captación de glucosa dependiente de la insulina. Básicamente, translocan el GLUT4 para mayor captación de glucosa. ¿Quiénes? Los RTK. Proporcionando sustrato para la síntesis de glucógeno. La glucosa 6-fosfato activa alostéricamente la glucógeno sintasa. La insulina se opone al glucagón, ¿ok? Insulina y glucagón son hermanos opuestos. Y a la epinefrina también. Y estimula, ¿quién? La insulina y estimula la síntesis de lípidos, ¿ok? También. La síntesis de glucógeno, la síntesis de proteínas y la glucólisis en el músculo. Básicamente la insulina hace síntesis de todo y glucólisis en lo que es el músculo. Y cabe recalcar que la insulina inhibe lo que es la gluconeogénesis y la degradación de lípidos, así como la glucogenólisis. Ahora, el receptor de insulina activado también regula la síntesis de glucógeno por la vía PKB. A esto me refiero con el RTK. El RTK es el receptor de lo que es la insulina, en este caso. Vean aquí cómo está, aquí tenemos lo que es activa la GSK3 y luego tenemos lo que es la glucógeno sintetasa inactiva. Básicamente la glucógeno sintasa aquí, sinasa 3, GSK3, una proteína sinasa tipo SER y THR. Igual esto lo van a ver en endocrino. ¿Qué quiero que se queden con esto? Básicamente que cuando la glucógeno sintasa está inactiva, no va a haber pues síntesis de glucógeno, efectivamente. ¿Por qué? Porque vemos aquí cómo está entrando la insulina. Entonces cuando entra, bueno, aquí en este caso, cuando está nada más la glucógeno sintasa inactiva. Quiere decir que no hubo insulina. Ahora, digamos que hay una glucosa plasmática elevada. Aquí cambian las cosas. Cuando hay una glucosa plasmática elevada, pues quiere decir que ya hubo insulina, entra insulina mediante el receptor RTK, IRS1, pasa a IRS1, pasa todo este procedimiento y entra PKB. ¿Ok? Aquí PKB es muy importante. PKB va a hacer que GSK3 esté en la forma activa. ¿Ok?
esté de su forma activa y básicamente va a activar, bueno, va a activar a lo que es la PP1. Aquí me corrijo. GCK3 no va a estar activa. Esta PKB, en vez de activar a GCK3, va a activar a lo que es PP1. Aquí me equivoqué. PKB, al haber glucosa plasmática elevada, o sea, al entrar insulina, va a activar a PP1. Y es PP1 quien va a activar a la glucógeno sintasa, lo que ahora va a ser una síntesis de glucógeno. ¿Ok? Va a ser una glucogenogénesis. PKB y AKT inactivan GSK3, o sea, esta, ¿ok? Que normalmente inhibe la glucógeno sintasa por fosforilación, ¿ok? Entonces, GSK3 significa, la GSK3 básicamente inhibe la glucógeno sintasa. Entonces tenemos que inactivar la GSK3 para que se pueda hacer la glucógeno sintasa. Es por eso que cuando entra insulina se desprende la PKB y esta PKB desprende a la PP1 y la PP1 va a inactivar a la GSK3, lo que nos va a dar lugar a que la glucógeno sintasa pueda activarse sin mayor demora. ¿Qué pasa si la GSK3 es activa? Como vimos en las animaciones pasadas, la GSK3 activa nos va a inhibir la glucógeno sintetasa, lo que no nos va a proporcionar una síntesis de glucógeno, nos va a inhibir nuestra síntesis de glucógeno. Ahora, la cascada de señalización. Unas pocas moléculas hormonales provocan la liberación de grandes cantidades de glucosa, como ya podemos ver PP1, glucógeno, epinefrina, insulina, ¿ok? En este caso, la proteína fosfatasa 1, PP1, desfosforila la proteína G, G es la proteína G básicamente, activando la síntesis de glucógeno y desfosforila la fosforilasa sinasa, inactivando así la glucogenólisis, ¿ok? Por eso, activa la glucogenogénesis, pero inactiva la glucogenólisis. Como pudimos ver en la diapositiva pasada, la PP1 activa glucogenogénesis e inactiva glucogenólisis. En presencia de insulina, la PKB-AKT activa la PP1 e inactiva la glucógeno sinasa, promoviendo la activación de las proteínas G. De ahí tenemos que las acciones de la insulina en el metabolismo están pues aquí representadas en esta imagen. Vemos cómo entra la insulina en lo que es el receptor de insulina, un RTK. Y pues va a dar señalización a lo que es fosforilación de proteínas y modulaciones de segundos mensajeros. Igual esto lo van a ver en mecanismos celulares, pero básicamente quiero que se queden con la idea en que la insulina va a promover lo que es un transporte activo de las moléculas, de biomoléculas, metabolitos, etcétera, transporte activo de muchas cosas. Va a promover la glucólisis, va a promover la síntesis de glucógeno, va a promover la síntesis de lípidos, pero va a inhibir, digo, y va a promover la síntesis de proteínas, pero inhibe la gluconeogénesis e inhibe el rompimiento de los lípidos. Imagínenselo así, se están comiendo un taco. Cuando se están comiendo un taco, están sacando, están produciendo insulina. Entonces, este taco, cuando se lo están echando, están creando grasa. Va a haber una síntesis de lípidos, creación de grasa. En cambio, si no hay insulina y digamos que ustedes están en un estado hambriento, no hay insulina, no hay comida, su glucosa está baja, bueno, va a entrar el glucagón o epinefrina, depende del caso. Si entra un león a su cuarto, va a ser epinefrina. Si está nada más en ayuno y todo eso, tranquilos, va a ser el glucagón. Entra el glucagón y lo que va a hacer el glucagón va a ser, bueno, ahora, como ayer creé lípidos, ahora todos esos lípidos, toda esa grasa que comí ayer del taco, la voy a utilizar para romper esa grasa y utilizarla de energía, porque este individuo pues no está comiendo nada y si no come, y si no come no puedo generar glucosa y mi cerebro se va a morir, porque recordemos que la funcionalidad de todas estas vías es que le lleve glucosa al cerebro, porque ¿qué es lo único que come el cerebro? Glucosa. El cerebro es tan piqui que solo come glucosa. Entonces, también cabe recalcar que los efectos metabólicos de la insulina están mediados por la fosforilación de proteínas y la modulación de segundos mensajeros. Esto le van a entender más cuando vean mecanismos celulares. Ahora, una lección para llevar a casa. ¿Ok? El glucagón básicamente es el estado de inanición. ¿Ok? Por ejemplo, ayuno. Estimula la degradación del glucógeno e inhibe la síntesis del mismo. Y niveles elevados de glucosa en sangre quiere decir que es un estado de alimentación, quiere decir que se liberó insulina. La insulina estimula la síntesis de glucógeno e inhibe su degradación. Fácil. Y aquí podemos ver algunas enfermedades de síntesis y almacenamiento de glucógeno. Esto no nos vino en el examen como tal, no recuerdo que nos haya visto,
pero se los puse por si acaso, porque creo que vienen los objetivos de aprendizaje, entonces los puse por si acaso y para que sepan, también para que sean para que ustedes que ven mis videos pues sepan mucho más que los demás que no los ven y pues los dejen boquiabiertos, igual a sus maestros. Pues básicamente son deficiencias enzimáticas genéticas asociadas a la acumulación excesiva de glucógeno en las células, debido a que hay un error en las enzimas que degradan el glucógeno que la sintetizan, por ejemplo. Algunas enzimas cuya deficiencia conduce a la acumulación de glucógeno. Por ejemplo, en este caso, si es una acumulación de glucógeno, quiere decir que la enzima que se encarga de degradarla no está funcionando de manera correcta, de manera óptima. A la acumulación de glucógeno forma parte de las vías interconectadas que se muestran aquí. Ahora, enfermedades de síntesis de glucógeno. Un defecto genético de la isoforma de una enzima metabólica expresada en el hígado provoca los siguientes síntomas. Después de comer una comida, niveles elevados de glucosa, lactato y lípidos en la sangre, que es HO, y durante el ayuno, que son niveles bajos de glucosa en sangre y cuerpos cetónicos elevados. ¿Qué enzima hepática es la defectuosa usualmente? La glucógeno sintasa. Entonces, si les preguntan en el examen, enzima que es asociada a múltiples enfermedades en cuanto a en cuanto a la síntesis del glucógeno, la glucógeno sintasa. Y si les ponen en cuanto a la degradación del glucógeno, pues la otra, que es la que para pasar de glucosa se hace, para pasar de glucógeno a glucosa, que no recuerdo ahorita el nombre, no me acuerdo. Pero es básicamente la primera enzima que está en la glucogenólisis. Y enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo cero. Esa es una enfermedad, por ejemplo. Explique los síntomas. Después de comer, la glucosa en sangre es alta porque el hígado no puede almacenarla como glucógeno. El exceso de glucosa se procesa a través de la glucólisis para producir lactato, porque no se puede crear glucógeno y precursores de ácidos grasos. Durante el ayuno, la glucosa es baja porque el hígado carece de reservas de glucógeno para generar glucosa. ¿Ok? Los cuerpos cetónicos se producen como combustible alternativo a partir del metabolismo de lípidos, que es igual todo esto de cuerpos cetónicos y el lípido y todo eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Defectos genéticos. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo trataría nutricionalmente la deficiencia de glucógeno sin tasa hepática? Ah, pues bueno, comidas frecuentes de carbohidratos complejos, evitando los azúcares simples que provocarían un rápido aumento de la glucosa en sangre. Y comidas ricas en proteínas para proporcionar sustratos para la gluconeogénesis. Recordemos que la gluconeogénesis no solo parte de piruvato, sino que también podemos utilizar lactato, proteínas, lípidos, etcétera. Enfermedades de almacenamiento de glucógeno, o por ejemplo, son síntomas además del exceso de almacenamiento de glucógeno, cuando un defecto genético afecta principalmente a un isoforma de una enzima expresada en el hígado. Un síntoma común es la hipoglucemia, relacionada con la alteración de la movilización de la glucosa para su liberación a la sangre durante el ayuno, ¿ok? Que se libera, por ejemplo, el glucagón, la hormona que es la que hace todo esto. Cuando el defecto está en el tejido muscular, la debilidad y la dificultad para hacer ejercicio se deben a la incapacidad de aumentar la entrada de glucosa en la glucólisis durante el ejercicio. Y los síntomas adicionales dependen de la enzima particular que sea deficiente. Y como podemos ver aquí, esas son algunas enfermedades del almacenamiento del glucógeno y la enzima que está afectada y que si, o sea, qué enzima está afectada, cómo se llama esa enfermedad. Y pues aquí nada más para que sepan. Y pues bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado, espero, lo más importante, espero que me haya explicado bien, que ustedes hayan captado toda la información, que ahora vayan a su clase y digan, o vayan a la clase del día de mañana y digan, estoy bien, estoy suficientemente preparado. Eso ha sido todo por mí, espero les haya gustado, y si no, pues ya saben, me pueden dar retroalimentación, y si me encuentran ahí por el campus, pues salúdenme, ¿saben? Para ir entablando amistad y todo eso, e irlos conociendo. Pero pues eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video.